Volveré sin esperarlo siquiera, por los mismos caminos del ayer, el mismo cielo. Una de las cosas que hablan los No es de eso, de la trova, que yo les enseñé canciones viejas, que ellos aprendieron, conocieron esas canciones gracias a que las cantábamos en el barrio, en la fiesta del comité, en las fiestas familiares allí. Y bueno, en el hospital también, cada vez que había alguna actividad y se perdía alguien del sindicato, que alguien tenía que sacar la cara y eso, tocaba la guitarra y cantaba. Pero en realidad, lo que sí tengo mucha afinidad o mucha pasión, diría, por la música, y sobre todo la música cubana, es una de las cosas, por las artes en general, ¿no? Porque esa es otra cosa que tú me preguntabas de los médicos, ¿no? Tiene que tener cultura, tiene que tener también una vivencia, una vida espiritual que va más allá de lo cotidiano, ¿no? Cuando fui a estudiar medicina, dos tíos míos, Miguel Ángel y Roberto Brito, habían estado en la fundación del Feeling, porque vivían en la calle San Rafael, cerquita del callejón del Hanley que se habla. Y entonces ellos cantaban y tocaban guitarra. Entonces ahí había guitarra en casa de mi abuelo, que es donde yo me hospedaba durante que estuve estudiando en La Habana, y a cada rato entonces tocaban y demás. Después venía por acá por Cienfuegos y con Emilito de los Bohemios, con un grupo de gente que se puso de moda la guitarra aquí por esa época. Aprendía posiciones y cantábamos, improvisábamos ahí. Y así fue creciendo la afinidad por la guitarra y por el canto y por la trova, por los boleros, el feeling, la música cubana en general. Así conocí a mi mujer, porque el amigo Piro me dice, llega a la casa y me dice, chico, ¿qué estás haciendo ahora? No tienes un tiempo ahí, que hay una fiesta ahí de una muchachita ahí que yo conozco, que cumpleaños, coge la guitarra y vamos para allá. Y bueno, vamos para allá. Tú sabes que antes nosotros éramos muy más románticos que ahora, me parece, chico. Y entonces llegamos a la casa donde estaba la fiesta y dice, desenvaina ahí la guitarra. Y bueno, empezamos como si fuera una serenata a la muchacha. Y entonces, bueno, entramos, nos invitan a entrar ya y demás, y ya ella empieza a bailar y demás. Y me presentan a mi esposa, pero como una más ahí de la gente que estaban en la fiesta, ¿no? Ella me dice que pensó primero, dice, mira, este hombre es un poco fresco porque viene aquí de músico, lo han contratado para que venga de músico y ahora está bailando aquí con las muchachas de la fiesta. Pero así empezó la cosa. Tal parece que fue ayer la mañana buena en que llegó desde Crucecita la familia Espinosita a mi calle Santa Elena. Nosotros somos. Espinosita se graduó en el año 1965 en lo que fue la primera promoción de médicos cubanos después del triunfo de la Revolución. Y entonces viene a hacer su servicio social en Crucecita, una comunidad del Escambray Cienfueguero. Y con él viene Alina, su esposa, que ya se habían casado en La Habana y hasta creo que pasaron un pedacito de la luna de miel allí en Crucecitas. Nosotros nos casamos con la bendición de un sacerdote muy bueno
en la iglesia de Corpus Christi en La Habana y aparte nos prometimos mantenernos en la fe y criar a nuestros hijos en la fe. Bueno, la religión en mi casa, mi mamá mis padres eran católicos, ¿no? Mi padre estudió en los jesuitas y ellos me llevaron a los maristas. Claro, en los maristas yo un poco conocí ya lo que es la doctrina cristiana, vamos a decir, y participé en los distintos grupos de jóvenes de la Juventud Estudiantil Católica. Yo era un muchacho y me llamaba mucho la atención cuando ojeaba aquellas revistas anuarios de los maristas y aparecían las fotos de Espinosita estudiante, porque siempre tenían los primeros premios en todas las asignaturas. Bueno, la formación que yo recibí fue realmente educación, más que instrucción. Independientemente de que había muy buenos profesores desde el punto de vista de los conocimientos y demás, fue la disciplina, el amor al estudio, el amor a la investigación, a ir detrás de los problemas, a reflexionar con cabeza propia. Claro, también está el aspecto religioso y ya la fe cristiana, por supuesto, sembrada desde pequeño, fue creciendo también. Y en ese sentido el conocimiento del Evangelio, Jesucristo y toda la doctrina cristiana fue creciendo también, y eso se complementa, no son elementos contradictorios, sino al contrario, que se van sumando, se van multiplicando y van incidiendo también en ese pensamiento y en ese deseo de servir a los demás. Mi papá fue una persona determinante en mi formación, tanto como hijo, como educador, como el amor a Cuba, a Martí. Era un martiano tremendo. Y al terminar el bachillerato hay un elemento significativo que él me hace una carta que tituló Adiós al colegio, donde habla de lo bueno que ha sido haber pasado la educación en los maristas. Y también al conocer que yo iba a estudiar medicina, me hace una serie de consejos ahí. Esos consejos son, como diría un amigo mío, como una bitácora de viaje que yo he llevado desde entonces, desde mi graduación hasta esta fecha. Con mucha frecuencia leo esa carta y hay muchas cosas ahí que incluso yo le he repetido a mis estudiantes. Yo en el colegio tuve muy buenos maestros. Hay algunos maestros que indiscutiblemente incidieron más. Por ejemplo, el maestro, el hermano de tercer año, el hermano Juan, El Salvador, muy bueno. Pero ya en la carrera yo tengo varios maestros que fueron mis formadores por excelencia y son mis paradigmas, ¿no? El profesor Ignacio Macías Castro, el profesor Raimundo Llanio Navarro, el profesor José Emilio Fernández Mirabal, el profesor Raúl Dorticós Torrado. Detrás del Espinosita ya doctor y científico destacado, tuvo que existir un Alfredo Espinosa excelente como alumno. Y eso, sin duda, le permitió ser luego un gran profesor. Yo a veces me pongo a pensar si le hubiera tocado estudiar en estos tiempos, es decir, ser un alumno de estos tiempos modernos. No se puede clasificar o evaluar la época actual con la de nuestra época. O sea, con aquellas herramientas no se podía vivir ahora. Con las de ahora tampoco serían ilógicas en aquel momento. Mira cómo viajan los camaroneros. La misma escuela ha cambiado, los tiempos han cambiado
y ya no es una formación muy, que se pueda decir que está conducida coherentemente, sino que está bombardeada por muchas fuentes de información que le llegan a los muchachos diferentes, y a través de todas las tecnologías nuevas, etcétera, que hace que haya como una dispersión de la información y de la educación. Es otra época. Yo creo que es algo que no solo en los médicos, yo creo que estas son generaciones diferentes, son las tradiciones de las familias y la formación de la familia. La institución familiar ha cambiado, se ha modificado. Hoy no estamos viviendo en las familias esas unidas, y ahí hay un problema que no solo es estructural, sino también es generacional y es del mundo. Una cosa es el contexto general y otra son los individuos. Como yo he sido clínico, que he tratado personas, pero también he incursionado en el campo de la salud pública, donde se trata a la población, son dos niveles completamente diferentes. Y a veces queremos hacer soluciones homogéneas para todos, y entonces son importantes frente a algunos problemas hay que hacer soluciones homogéneas para la población, pero para las personas y para la individualidad hay que hacer un enfoque diferente, que es de individuo, de uno a uno, de persona a persona. Y entonces la masividad tiene esa situación, que hay poca dedicación, los propios profesores tienen poco tiempo para dedicar a las individualidades. Camino para encender amor en la oscuridad. Son temas muy complicados y que uno va aprendiendo en el camino. Lamentablemente, en la carrera no hay espacio para hablar de esas cosas con los estudiantes muchas veces. Hemos hecho encuestas, por ejemplo, con los estudiantes de qué quieren los pacientes de sus médicos. Y hay cosas interesantes. Por ejemplo, hay una pregunta que siempre los pacientes dicen, y es que no los abandonen. Que no los abandonen. ¿Dónde se aprende eso? Eso no está en ningún libro. Esta relación médico-paciente tiene que ser fluida, tiene que ser sincera, tiene que ser abierta, tiene que expresar confianza, pero no pueden coincidir los intereses del médico y del paciente. Entonces nos convertimos en un familiar, y entonces tiene que haber un mínimo de distancia, pero esa distancia no quiere decir que no sintamos como el paciente. Hay que soñar con los problemas del paciente, hay que soñar, y eso va dentro de nosotros. Cuando no sabemos un diagnóstico, cuando tenemos que dar una mala noticia, cuando tenemos que expresar un pronóstico. Martí decía que la verdad a veces hay que endulzarla de una forma que no parezca agresiva y que por eso no se mencione. Y entonces, ¿cómo decir la verdad? Hay enfermedades que si tú no dices la verdad o la endulzas, como decía Martí, no puedes hacer tratamiento. Por ejemplo, las enfermedades cancerosas. Ahí tú tienes que aplicar una serie de tratamientos que si no le dices al paciente por lo que es, el paciente no se somete, porque a veces los tratamientos son tan o más complicados que la propia enfermedad para lograr un resultado. Entonces, el cubano y generalmente muchas familias dicen, a él no le digan lo que tiene, nos lo dice a nosotros, a los familiares. Eso hay que manejarlo individualmente otra vez, caso a caso, no puede darse una regla para todo el mundo. Y sobre todo hay que elegir a quién darle las malas noticias, a quién dirigirse, cómo prepararse. Noticia que no se espera. Una de las cosas que dicen los pacientes cuando salen irritados de una consulta es: ni me tocó, no me tocó.
Entonces, el hecho solamente de tocarlo, ponerle la mano encima, ocultarlo, como tú dices, palparlo, etcétera, etcétera, y se está perdiendo por la tecnología. La tecnología y la superespecialización están acabando con esa relación que fue tradicional siempre entre el médico y el paciente. Entonces hemos dejado a la tecnología que haga el diagnóstico, que haga los tratamientos, que haga la especialización, lo último que hay en internet, y no tocar a las personas. A mí me ha sido muy también de enseñanza el haber estado de paciente en varias ocasiones. Curiosamente, uno nunca relaciona las enfermedades con los médicos enfermos. No creemos lógico o posible que esos seres humanos encargados de preservar la salud se enfermen. Les otorgamos una especie de inmunidad de oficio o por oficio. Sin embargo, son tan humanos como todos y sí, se enferman. Yo estaba enfermo y fuerte. Yo tuve una tuberculosis pleural en el año 75, que estuve de baja un tiempo. Después tuve un accidente importante en el año 84, que con una cantidad de lesiones y cosas, también en terapia, todo eso, terapia intensiva y todas esas cosas. Y entonces eso me ha servido muchísimo a mí. Pero te digo, cuando la última vez esta que en el 2011 caí enfermo, que yo pensé y me dicen que tenía un mieloma, el mieloma no es una enfermedad fácil, es un león de verdad grande. Y entonces un poco, claro, pasas una etapa ahí que tienes que asimilar hasta que vuelvas otra vez a coger el ritmo de enfrentar la nueva situación, que en esta época se diría como que tienes que reformatearte. Mira, los médicos enfermos, yo por producto de la profesión también he tenido que tratar a muchos médicos enfermos y acompañarlos hasta la muerte. Y entonces el médico reacciona generalmente en dos vías muy diametralmente diferentes. Una es negando las cosas y no queriéndose hacer nada, ocultando, incluso muchas veces diagnósticos tardíos. Y otra es volviéndose casi que obsesivos con distintas síntomas, tratando de identificar enfermedades que no existen. Quizás el entrenamiento ese de estar entrenando, atendiendo a tantos médicos anteriormente, quizás me preparó un poco, no sé, también yo creo que ahí la fe también influye. Y sí, como te decía anteriormente, cuando hay una enfermedad maligna que tiene que requerir un tratamiento fuerte con una serie de situaciones y demás, tienes que decir al paciente, si no se lo dices directamente, se lo tienes que endulzar, pero para que pueda someterse a tratamiento. A mí me lo dijeron directamente, no me lo dijeron muy endulzado. Tiene esto y hay que hacer esto, y empezamos ahora mismo. Digo, pues arriba. ¿Qué voy a hacer? Era todo o nada, había que escoger un camino, ¿no? Y estamos aquí. Es una situación inédita, es una situación nueva, es una situación que me permite algunas cosas hacer, me permite dedicarme a escribir, a quizás asesorar, aconsejar, seguir participando en actividades en el hospital, en la universidad. Y si vas allá, donde mi negrita, tráeme una estampita de la caridad.
Y si va a ser pobre, Gracias a mis médicos que me han atendido, que ayer fueron mis alumnos, hoy son mis médicos. Yo los consulto y fíjate que yo no fui a ningún lugar. Lo que sí dije siempre, me quedo aquí en Cienfuegos, tengo toda la confianza de la gente aquí. Yo disfruto mucho al Espinosita cienfueguero, porque lo es sin fanatismo, sin vanidades. Él y Cienfuegos son una magia natural. Bueno, cienfuegueridad, ahora han dicho así, antes era, siempre nos decían que los cienfuegueros éramos muy orgullosos, que teníamos mucha historia y demás, pero por ejemplo, una ciudad que tiene 3 historias en el siglo XIX, no hay ciudad en Cuba que la tenga, y dudo que en otras partes del mundo. Una ciudad que ha sido, sí, orgullosa, pero yo siempre digo el sano orgullo de ser cienfueguero, por toda su historia, todo su desarrollo, no solo de la ciudad como tal, sino de las personas, tanta gente que ha vivido acá, tantas distintas representaciones de sectores diferentes que han convivido en esta ciudad. La tradición de unirse. Y tu unión, pueblo grande de Dios bendecido por tu fe, tu trabajo. Pero está siendo un poco más difícil ahora, porque hay muchas personas que no vienen naturalmente en esa tradición. Tampoco tenemos que ser demasiado orgullosos de no compartir con todos los que han venido a la ciudad. cuando Cienfuegos llegue, Cienfuegos tenía unos 60.000 habitantes al triunfo de la revolución y hoy la ciudad tiene más de 150.000, 160.000. Entonces hay mucha emigración. Claro, ahí han venido personas que han emigrado acá, pero que se han convertido en cienfuegueros prácticamente. Yo creo que sí, que los cienfuegueros, ahí tenemos cienfuegueros típicos, que Omar Jorge no puede ser de otro lugar que no sea de Cienfuegos, por ejemplo. Irán ahora no puede ser de otro lugar que no sea de Cienfuegos. Y te estoy mencionando, los Novos no podrían ser de otro lugar que no fueran de Cienfuegos. Porque incluso todos ellos, y muchos más que te pudiera mencionar, han tenido posibilidad de salir de Cienfuegos y se han quedado en Cienfuegos. Y en otro lugar tendrían mejores condiciones muchas veces, tenían más trascendencia su trabajo. Sin embargo, hacerlo desde Cienfuegos ha sido algo de corazón y apego al terruño. Rodeada de arena fina, se cierra en ti la bahía, queriendo ocultar. Bueno, chicos, cantar, la que yo casi la tengo como un himno, es Luna Cienfueguera, porque también por esas relaciones que te decía de la familia, teníamos mucha relación con Muñiz, José Ramón Muñiz, el autor de la Luna Cienfueguera. Íbamos a su casa, conocíamos las canciones. No sé si los Novos lo hubiéramos cantado tanto a Cienfuegos si Espinosita una madrugada de fin de año no nos lleva a conocer a José Ramón Muñiz y su Luna Cienfueguera. Creo que fue la última serenata que se le dio a Muñiz, con Robertico, Pello y yo fuimos allá en un fin de año de eso que nos quedamos hasta la madrugada y le cantamos la Luna Cienfueguera y bueno, Muñiz se puso muy emocionado. Fue ya posiblemente la última serenata que se le dio a Muñiz aquí. Los camaroneros a encender luceros en el litoral. Mira cómo viaja. Y entonces esa cienfuegueridad que nos envuelve, ese misterio que le pasa a Cuba, pero que le pasa a Cienfuegos también, yo creo que es algo que nosotros debemos preservar, debemos enseñar, debemos continuar. Yo no recuerdo haber visto a Espinosita de vacaciones.
dejando a un lado los periodos de tiempo en que lamentable y forzosamente tuvo que guardar cama por alguna dolencia, siempre ha estado haciendo algo. Y algo, en la gran mayoría de las veces, importante, necesario, imprescindible. Yo pienso que dignamente, por lo menos en la medida de mis posibilidades, he hecho, como dicen los norteamericanos, he hecho mi mayor esfuerzo. Ahí hay una mezcla de todo. Hay una época que fui, por ejemplo, a hacer el doctorado en Checoslovaquia. Hay épocas que he estado en congresos médicos. Hay épocas de intercambio, de jornada. Hay también algunos viajes que están en relación con temas de salud pública de Cuba, con temas relacionados con la Comisión de Salud del Par Latino, representando a la Asamblea Nacional de Cuba. O sea que es diverso a la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Estuve diputado entonces desde el año 1993 hasta el 2013, o sea 20 años, en la Asamblea Nacional participando en la Comisión de Salud y Deporte. En una época atendíamos también medio ambiente, después se quedó solo salud y deporte. Y finalmente en la última legislatura también me llamaron para que presidiera la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano. Sí me he sentido complacido con ser profesor. Yo diría que ese fue el complemento que me vino naturalmente para mi profesión de médico. A veces me identifican como médico, otras como profesor. Por ejemplo, sabes que los que han viajado al extranjero, que se han migrado y que han hecho exámenes y demás, yo muchas veces le digo a otros compañeros, digo, los que fueron estudiantes nuestros sacan los exámenes y es como que nos están haciendo una validación de lo que aprendieron acá. Los médicos cubanos, desde Finlay hasta nuestros días, están inmersos en un halo épico que los distingue muy especialmente. Y cuando son así, como es Espinosita, ese halo se convierte en una especie de realismo mágico. Pero además, él siempre ha estado aquí, en Cienfuegos, en Cuba. Su grandeza y su genialidad han sido, ante todo, nuestras. Mira, hoy se está hablando mucho del síndrome de quemamiento o de burnout, que es el cansancio. Es propio de esta época, o por lo menos en esta época se ha venido a estudiar en el mundo. Pero nosotros tenemos nuestros propios quemamientos y nuestras propias situaciones de poca aspiración, de motivaciones, que se pierden motivaciones profesionales, e incluso se le ha hecho la pregunta a profesionales: usted, si volviera otra vez a estudiar una carrera, ¿estudiaría medicina? Y muchos han dicho que no, o que están muy agobiados, y eso va a repercutir no solo en el profesional, sino sobre todo en lo que estamos hablando de la relación médico-paciente, que se deteriora. La burocracia, los criterios administrativos, la tecnología, la falta de dinero en algunos países también para cómo enfrentar enfermedades. Y siempre a veces en medio de una discusión que tenemos frecuentemente desde el punto de vista haciendo un trabajo científico, etc., yo digo, ¿qué pensaría Finlay de esto? La gente se queda así un poco, porque a veces nosotros, por ejemplo, enredamos mucho la cosa burocrática de investigaciones, etcétera, etcétera. Yo decía, si Finlay se hubiera tenido que enfrentar a todo esto, no hubiera llegado a saber que el mosquito y la fiebre amarilla. Mi patio siempre tuvo todo verde de un patio. La migración de médicos en este momento es económica fundamentalmente. No creo que
fundamentalmente económica. Puede haber algunos casos que sean por familiar. Un carro de pura marcha atrás. Ayer nos reuníamos allá en la Escuela de Medicina, había una actividad por el Día de la Ciencia. Yo decía, la solución del médico cubano en este momento es esperanza. Es cultivar la esperanza. A la 1 yo nací, a las 2 me bautizaron, a las 3 tuve una novia, a las 4 me casaron, a las 5 vi a las Tengo limitaciones y he tenido que cambiar todo el plan, el proyecto de vida, como dicen los muchachos psicólogos. tuve luto, a las 10 me lo quité, a las 11 me fui a un baile y hasta las 12 bailé ya tuve. No tratar enfermo, no puedo tratar porque tengo muchas dificultades. No puedo tocar guitarra porque tengo muchos problemas con las manos, con una neuropatía tóxica por los medicamentos. Aún con todas las limitaciones y los cuidados de salud que debe observar, siempre está ahí, a la mano de todos, presto a dar un consejo, a recordarte que la vida es el mayor tesoro que uno tiene. Y ojo, no son consejos piadosos ni mucho menos estériles. Casi siempre son palabras con mucha luz y mucho futuro. Chico, yo las insatisfacciones que tengo es que siempre uno piensa que pudo hacer más cosas. Que pudo hacer más cosas, que pudo estudiar más, que pudo ayudar más gente. A veces hay cosas errores que uno comete. ¿Cómo no? Yo creo que he cometido errores. Por ejemplo, ahora después que he estado enfermo más tiempo en la casa, mi mujer a veces me recrimina y me dice, ves que antes tú estabas menos tiempo en la casa. Es verdad que a veces por uno entregarse a la profesión, a los pacientes, a los estudiantes, a todas las actividades públicas, abandonas más la casa, ¿no? Pero entonces reconozco más su trabajo, que ha sido encomiable al lado de los hijos, en la crianza de los hijos, en mantener la unidad del hogar, de mantener una brújula con todos los inconvenientes que tiene una nave matrimonial en este mar bravío que atravesamos. De todos. Mi otra línea era una reproducción prácticamente de nosotros mismos, pero sobre todo muy apegada a mí, porque físicamente se parecía mucho a mí también. Y bueno, toda su enfermedad y todo su padecimiento y todo lo que siguió después, eso es algo imborrable para nosotros. Sentí su voz mientras contaba estrellas. Durmió al sol apagando su vela. Fue muy difícil lidiar con su enfermedad. Yo me negaba, por supuesto, a aceptar eso. Hay una primera tendencia que uno tiene a negarse a eso hasta que, bueno, se fue aclarando y bueno. Ella aceptó esa situación con mucha valentía. Ella fue guapa, mucho más guapa de lo que nosotros pensamos, y se sometió a los tratamientos y lo enfrentó, y al punto de que después que pasa esa primera etapa se reincorpora y hace una maestría, y quería que yo la estuviera ayudando en la maestría, y terminó y defendió la maestría con 5, con el máximo. Mi mujer, sabe que es muy creyente, constantemente orando. Yo no sabía qué hacer, igual que su hermano, la verdad que se mostró con ella cariñosísimo. O sea, que esa es una etapa que es irrepetible, no se puede compensar con nada, porque supuestamente el ser humano está para enterrar a los más viejos.
no para los más jóvenes. A los hijos fíjate que no hay palabra. A los hijos que pierden los padres se les dice huérfano. A los que pierden el esposo se les dice viudo, pero al que pierde una hija no se le dice nada. No tenemos ningún tipo de calificativo. Virgencita Cienfuegera, dale amparo a la virtud, para que paz y salud tengamos la vida entera. El logro mayor es la familia, ¿sí? La familia, y yo creo los amigos, la familia, los amigos, los pacientes, los estudiantes. Uno sabe que tiene muchas insuficiencias y muchos problemas, pero sin embargo recibo muchísimas cosas buenas de tanta gente buena también, que a veces te sientes abrumado por ese cariño, ¿no? A tu luna cienfuegera, pa' infarto del corazón. Todos los días trabajo aquí horas y estamos haciendo libros, artículos. Es la época que más he publicado, paradójicamente, por ejemplo, en artículos en revistas de todo tipo. Y ha sido una suerte estar cerca de él, ser parte de su familia, aprender a cantar La Luna Cienfuegera con alegre orgullo, pero también con respetuoso compromiso. Su padre, en aquella carta que él consideró bitácora de viaje por la vida, le decía que sea siempre un médico digno, un médico humano, un médico generoso, un buen médico. Creo que en esas palabras estaba el secreto para ir más allá de lo cotidiano. Y regalar un cuento a quien... Yo creo que la unidad de la familia y un poco el respeto a los mayores, y que se mantenga esa tradición de encontrarse, de reunirse, aunque estén lejos, pero que estén cerca. Contigo sentirte toda cuerpo, humedad, cálido abrigo, y comenzar el día. La familia, yo creo que lo principal es que sea unida. Claro, como nosotros somos católicos, creyentes y demás, nosotros también el mensaje que decimos a nuestra familia es que sigan unidos a Cristo, que sean obedientes al Señor y que traten de ganarse el cielo aquí. Que no es que nos demos al cielo, sino que el cielo hay que ganárselo aquí, ayudando al pobre, ayudando al desvalido, al que podemos nosotros dar una mano, que mantengamos la vocación de servicio. Yo a los muchachos me han pedido muchas veces que concrete en algunas cosas consejos a los demás, a los más jóvenes, y yo les pongo trabajar, les pongo estudiar, les pongo compartir, les pongo servir y al final el más grande de todo, amar. Y escapar con vida para seguirte amando. lo que yo quisiera, corazón, lo que yo quisiera, lo que yo quisiera, corazón, lo que yo quisiera. No cuesta tanto, no cuesta tanto, no cuesta tanto, no cuesta tanto.